¿Es válido usar la relación entre mitos orales antiguos y los relatos bíblicos como argumento para cuestionar la Biblia y mostrar que proviene de tradiciones míticas previas? Pues yo creo que sí, absolutamente, ¿no? Si el relato de Noé es sagrado y es verdad, pues entonces el relato de Unapishti también. ¿Unapishti era? Sí. ¿O era... ¿Quién era el Noé babilónico? Bueno, el Noé babilónico, entonces Baal es el, o Ishtar es la diosa verdadera, ¿no? Es decir, al mostrar el origen extracultural de muchas enseñanzas de la Biblia, de muchas historias y de muchas fantasías de la Biblia, lo que demuestras es que es un mito más, que es un mito interesante, que es un mito que tiene la riqueza humana que tienen los mitos de entonces, todos, que te enseña de cómo éramos en el pasado, que te muestra la moral y la visión del universo que tenían los seres humanos en el pasado, porque no es palabra de Dios, punto. Y yo creo que la mejor forma de demostrarlo es eso. Cuando te das cuenta que, por ejemplo, la esclavitud en Egipto es totalmente mítica, pero refleja la esclavitud que sí hubo de un grupo hebreo en Babilonia. Y la esclavitud de Babilonia luego se convirtió, aparte de la esclavitud en Babilonia, en la esclavitud en Egipto, de la cual no hay pruebas arqueológicas ninguna, pero que te dan a un personaje mítico, fundacional de una relación, de un pacto concreto del pueblo con Dios, que es Moisés, de cuya existencia no hay tampoco ninguna prueba.